Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Aquí seguimos en modo Navidad. Soy Mari Carmen y hoy quiero compartir con todos este muñequito de nieve. Miren qué cosita tan simpática, qué cosita tan linda. Podemos colgarlo de nuestro árbol de Navidad y así tener otro adornito más. Bueno, pues para hacer este muñequito yo he utilizado hilo blanco, verde, naranja, rojo, un poquito de negro para bordarle los ojitos, también la aguja lanera, tijeras, marcador, la aguja de crochet que va de acuerdo al grosor del hilo y un poquito de relleno, algodón sintético o guata. En esta ocasión vamos a trabajar en técnica amigurumi. Ya en el tutorial anterior hicimos también un poquito de amigurumi en forma cónica. Vimos cómo tejíamos para darle esta forma de cucurucho o cono y luego después ya transformarlo en árbol de Navidad. Pues en esta ocasión vamos a ver cómo hacemos las esferas. Comenzamos con un anillo mágico. Bueno, yo voy a usar este hilo, es muy finito, entonces lo pongo doble. Es hilo de algodón, pero tiene pocas hebras, entonces queda finito. Hacemos el anillo mágico. Este primer punto en verdad es para ajustar y empezamos a contar 6 puntos en nuestro anillo. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. Cerramos nuestro anillo mágico. Vamos a trabajar en espiral. Por lo tanto, aquí no cerramos la vuelta, sino que iniciamos nuestra nueva vuelta. En esta vuelta vamos a hacer 12 puntos, es decir, 6 aumentos. 2 puntos en cada punto. Aquí tenemos 2. En el siguiente punto hacemos 2. Ya serían 4. En el siguiente 2, que serían 6. Así hasta completar la vuelta, que tendremos 12 puntos. Ya tenemos los 12 puntos. Aquí iniciamos la tercera vuelta y lo vamos a marcar para saber dónde comienzan nuestras vueltas. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Hemos hecho uno, aquí ya tenemos uno, ahora vamos a hacer el aumento. 2 puntos en el siguiente punto. Esa es la secuencia, es un punto normal, el siguiente doble. Y al final de la vuelta tendremos 18. Así hasta dar toda la vuelta. Aquí ya tenemos 18 puntos. Retiramos el marcador, iniciamos la tercera vuelta. En esta ocasión vamos a hacer 2 puntos, un aumento, 1, 2, aumento, 2 en el mismo punto. Repetimos de nuevo 2 puntos y un aumento. Aquí. Hasta dar toda la vuelta y llegar al final, que entonces tendremos 24 puntos. En nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos, perdón, es que es la vuelta 5. Vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Bueno, tenemos uno en el marcador, 2, 3, aumento. Esta
es la misma base con la que empezamos también la base de las mochilas Wayuu. Si os dais cuenta es lo mismo. 1, 2, 3. Siempre hacemos la misma cantidad de aumentos, solo que cada vez van siendo más distantes. Pero en cada vuelta lo que aumentamos son 6 puntos. Aquí hacemos 3 más, esa es la secuencia. Son 3 puntos, un aumento. Y lo vamos repitiendo hasta dar toda la vuelta, llegar al final. Que en este caso ya tendremos 30 puntos. Comenzamos en la siguiente vuelta. Que si antes hemos hecho 4 puntos, un aumento, ahora vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, 5, aumento. Y esa es la secuencia. Repetimos 5 puntos y hacemos el aumento así hasta dar la vuelta. Entonces tendremos 42 puntos. Aquí he comenzado ya la vuelta 6, que vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, un aumento. Y esa misma secuencia la volvemos a repetir. Son 4 puntos, un aumento. Así hasta dar toda la vuelta. 2, 3, 4 y un aumento. ¿Ok? Así hasta acabar toda la vuelta. Y al final tendremos 36. Comenzamos en la siguiente vuelta. Que si antes hemos hecho 4 puntos, un aumento, ahora vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, 5, aumento. Y esa es la secuencia. Repetimos 5 puntos y hacemos el aumento así hasta dar la vuelta. Entonces tendremos 42 puntos. Nuestra vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Aquí tenemos el primero. Vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí hacemos el aumento. Eso lo vamos a ir repitiendo hasta el final. Con 6 puntos, un aumento al final. Cuando lleguemos de nuevo aquí, tendremos 48 puntos. Una vez hemos llegado aquí, ahora vamos a hacer 7 vueltas de punto por punto, es decir, ya no vamos a hacer aumentos, sino que en cada uno de los puntos que ya tenemos, vamos a ir haciendo un punto y así vamos a hacer 7 vueltas. Yo voy a usar este cabito aquí para marcarme dónde empiezo a hacer las vueltas de punto por punto. Y así pues luego me queda un poquito más fácil para no perderme y saber las vueltas que tengo hechas. Si ven, a partir del cabito donde tengo el hilo, pues yo ya sé que esta es la primera vuelta de punto por punto. Y luego ya voy contando hasta tener las vueltas que quiero o necesito. Bueno, y mientras que voy haciendo aquí esta vuelta de punto por punto, ya que no tenemos que contar,
pues quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y quiero agradecer a todos cuantos me siguen, chicos y chicas, porque también tenemos muchos chicos en el canal, ¿eh? Aquí poquito a poquito estamos formando un grupo bastante simpático, todos amantes del el tejido. Qué bueno, cuánto me alegro. Pues nada, quiero dar la bienvenida a Denise Eliezer, a María Lee, a Juan, a Camilo, a Dora Séneca, a Hernán. Hernán, me alegro muchísimo que mis tutoriales te estén ayudando, pero me encanta mucho también saber de tu creatividad, que tú creas tus propios patrones. Él me habla del tejido guayú, ¿vale? Porque ahora estamos con estos adornitos navideños y hemos dejado un poquito de lado los tutoriales de la técnica guayú. Pero Hernán, pues me hizo un comentario muy lindo, me gustó mucho Hernán. Y bueno, pues que me alegro mucho y me encanta ver la creatividad de cada uno, cómo vais sacando ideas, cómo unas cosas os llevan a otras. Me encanta la gente creativa y me alegra muchísimo que mis tutoriales estén ayudando a dar una base de conocimientos. Si ya el que sabe hacer algo, pues igual encuentra otra forma distinta, porque aquí cada maestrillo tiene su librillo y tenemos nuestras técnicas y nuestras formas también, no solo de hacer, sino también de explicar, ¿no? Pues nada, quiero dar la bienvenida a todas las personas que se van suscribiendo al canal. No tengo el nombre de todos, pero igualmente sé que estáis ahí. Sé que estáis ahí porque veo como el número de suscripciones van en aumento, que estoy feliz, estoy contenta, porque cada día va creciendo el número de suscriptores. Es señal de que me estáis siguiendo, es señal de que os gusta lo que hago y para mí eso es una alegría muy grande, el poder compartir lo que hago y saber que gusta. Así que bienvenidos, un abrazo muy grande a todas y todos y muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento. Muchas gracias. Bueno, yo ya he hecho una vuelta de punto por punto. Ahora voy por la segunda. Voy a hacer un par más y vamos a ir viendo el efecto de cómo la forma va cambiando de estar completamente plano, ¿eh? Ahora con las vueltas de punto por punto esto va a ir tomando otra forma. Pues como ven, esto ya va tomando aquí una forma como de canastita, una especie de gorrito, no sé. Pero ya no queda plano como en un principio, ¿verdad? Teníamos la base plana, pero a partir de que empezamos a hacer vueltas de punto por punto, esto ya empieza a tomar otra forma un poquito más redondeada, ¿verdad? Bueno, pues dejadme que acabe las vueltas de punto por punto y vamos a ir viendo más el desarrollo de esta forma. Ya hice mis 7 vueltas de punto por punto, ¿eh? Y si ven cómo esto va tomando esta forma un poquito ya más acocadito, así como si fuera una canastita, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Nuestra última vuelta de aumentos
eran 6 puntos, un aumento. Ahora aquí comenzamos haciendo 6 puntos, una disminución. Aquí tenemos 2 puntos, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo hacemos la disminución? Pues convirtiendo 2 puntos en uno solo. Es decir, vamos a coger solo la hebra del frente, del siguiente punto y del siguiente. Y ahora lo vamos a tejer como si fueran uno solo. Y hemos convertido 2 puntos en uno. Es mucho más fácil hacerlo así y queda mucho más disimulado que si intentamos coger el punto entero, porque aquí ya nos costaría mucho más o tendríamos que hacer otras maniobras que ya no quedarían igual. Os voy a demostrar que ya no queda lo mismo de bonito. ¿Sí ven? El primer punto que hemos hecho la disminución queda muy disimulado, no se aprecia, mientras que si lo hacemos de esta otra forma, pues queda ahí bastante grueso y se ve feito. Vamos a hacer otros 6 puntos. Este sería el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos otra disminución. En este punto cogemos la hebra del frente y en el siguiente la hebra del frente. Enganchamos la hebra y sacamos estos dos al tiempo. Y ahora cerramos el punto. Y así queda. Volvemos a hacer otros 6 puntos. Aquí ocurre una cosita. Es muy fácil equivocarnos y volver a pinchar en el punto que ya hemos usado para la disminución, porque como queda el hilo un poco tirante, pues si no nos fijamos bien podríamos volver a pinchar aquí y recuperar el punto que hemos reducido. Entonces tengamos un especial cuidado en ello y vámonos al siguiente, así. Y aquí volveríamos a hacer otros 6 puntos y una disminución. Entonces al final de esa vuelta pues vamos a tener 42 puntos. He llegado al final. Estos dos últimos puntos que me quedan es la disminución. Comenzamos la siguiente vuelta, que ya vamos por la vuelta 17. Y de la misma forma que antes hacíamos un punto, un aumento, 2 puntos, un aumento, íbamos increciendo, como se dice en italiano, increciendo, pues ahora vamos disminuyendo de la misma forma, porque esta forma que vamos a hacer aquí, para finalizar la esfera, debe ser exactamente igual a la forma que hicimos en un principio para que sea una esfera. Así que ahora ya lo que nos toca son 5 puntos. Antes hemos hecho 6, ahora hacemos 5. 3, 4 y 5. Hacemos una disminución. 1, el siguiente 2 y lo transformamos en uno solo. Hacemos 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y otra disminución. Cogemos aquí, a ver, así y así.
tiramos del hilo porque al hacer la disminución el punto tiende a abrirse, ¿eh? Entonces tenemos que tenerlo bien ajustadito para que no se nos abra y así quede el punto aquí cerradito también, ¿eh? Si no queda abierto y se ve feito. Bueno, pues ahí, si ven cómo se va cerrando, si ven que va tomando ya la forma curva hacia adentro. Bueno, pues vamos a repetir esa secuencia de 5 puntos, una disminución, hasta llegar al final. En esta siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos, una disminución. Al final tendremos 30 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí la disminución. Así. Ups. Bueno. Aquí y aquí. Eso. Y ajustamos bien para que no se nos abra el punto. Volvemos a hacer 4 puntos. 2, 3 y 4. Y volvemos a hacer una disminución. Y eso lo vamos a ir repitiendo hasta dar toda la vuelta. Pues esto ya va tomando forma. Si lo comparamos con nuestro muñeco de nieve, si ven que va tomando la forma. Lo vamos a dejar aquí porque se está alargando un poquito el tutorial. Ya continuaremos. No os lo perdáis. Si no estáis suscritos, suscribiros para no perder las siguientes partes de este simpático muñequito de nieve. Espero que os guste y nos vemos. Hasta luego.